de nuevo. Aquí estoy ya. Gracias, muy Julio, amable. La sí. impresión que tengo es que ahora se está empezando a ver que se está haciendo algo, específicamente en el caso que mencionas. Han pasado muchos años desde que se presentó la primera denuncia y no había habido absolutamente nada. Muchas declaraciones de la exsecretaria, siempre negando todo lo que está en los papeles de trabajo, en los informes de auditoría y en las denuncias presentadas. Todo esto es público. Así que qué bueno que lo están retomando. Espero que de esto tenga algún resultado. Hay lo que señala Rosario Robles, su defensa jurídica a cargo de Julio Hernández Barros, es que ella jamás firmó nada relacionado con todo este asunto. ¿Puede eximirse de esa manera una responsabilidad jurídica sobre un asunto tan cuantioso como la estafa maestra? Yo pienso, tengo claridad de que ella nunca firmó alguno, por lo menos que hubiéramos encontrado nosotros convenios, contratos o lo que fuere, directamente por ella, inclusive ni de su oficial mayor, que fue el operador de todo esto. Por ahí habrá algunas cosas del oficial mayor de instrucciones, pero Emilio Cebadúa. Exactamente. Para los niveles de abajo, que son los que tenían que firmar, todo era por instrucciones. Con alguno de los rectores de las universidades que estuvieron involucradas, yo tuve varias, con ambos rectores tuve reuniones. Alguno de ellos confesó así directamente, es que a mí me decían en Sedesol a quién debía contratar. Entonces yo lo único que hacía era recibir un porcentaje sobre lo que estábamos conveniando y de ahí yo pasaba el contrato a quien me dijeran. Entonces lo que no se puede es probar que fue ella, fue él. Esto es algo que tendría que verse desde el punto de vista totalmente jurídico. Si las facultades que se le dieron cuando se le da posesión como titular de la Secretaría implica una responsabilidad, porque el presupuesto es de tal magnitud, el que se maneja en ambas secretarías, SEDATU, SEDUE, es impresionante. Y no es posible que haya salido tal monto de dinero sin que yo hubiera estado enterada. Este tema que comenzó a ser visualizado, si no me equivoco, por ahí de 2013 fue cuando, sí. ¿Verdad? En 2013. Sí. ¿No hubo nunca voluntad política para tratar de frenar todo esto? Los procesos son muy largos. Para empezar, internamente dentro de la Auditoría Superior, si bien la auditoría correspondía a la cuenta pública 2012 o 2013, para que se llegue a presentar en los tiempos que establece tanto nuestro reglamento como la ley, pues se puede pasar 1 año y medio para hacer las denuncias penales. Se pueden hacer, pero se requiere tener todos los elementos. Una vez presentadas, tenemos el problema de nuestros ministerios públicos, que tienen tal cúmulo de trabajo que es imposible atender todo el volumen que tienen. Yo en alguna ocasión que platiqué con uno de los procuradores me decía, es que tengo más de casi 100,000 expedientes. Los de ustedes ahorita son 800, 700 los que hayan sido, y pues van en orden, y habrá que darle cierta prioridad a algunos, pero la verdad es que el trabajo que tiene el Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación ahora, es complicado. O sea que habría que reforzar aquella parte y enfocarse directamente con la decisión que se deba de tener para esto a los casos graves. Pondría como ejemplo lo siguiente: Sistema Nacional Anticorrupción está aprobado desde 2015 al 16. Sin embargo, no se ve todavía resultado palpable. Habría que ver que el Sistema Nacional Anticorrupción se enfoque a los casos graves que están en proceso. Y de ahí podríamos empezar a poner orden, demostrar que se está combatiendo efectivamente la corrupción. Y quizá aprovecharía para hacer una recomendación que la puse en algunos informes, lo he dicho en algunas conferencias o artículos. Sí. Valía la pena que se estudiara la posibilidad de que en el Sistema Nacional, en la comisión o el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se incorporara a la UIF, que hemos visto en los últimos meses una gran actividad sobre los temas que debe tener el Sistema Nacional Anticorrupción. Igualmente, como que estuviera la Comisión Nacional Bancaria, así como el SAT. Se tendría ya entonces una combinación de elementos de prueba, de coordinación
que haría mucho más eficiente, más efectivo la aplicación de las acciones que debe haber contra la corrupción. Juan Manuel, usted buscando justamente el que hubiese estos investigaciones y denuncias, pero presenciaba, vivía, estaba frente al océano de la corrupción, palpitante, galopante, activa, impune. Como ciudadano, Molesta. ¿qué sensación le queda al final de todo esto? Molestia me queda desde que dejé el puesto. Es una frustración terrible ver cómo se sigue cometiendo los abusos, los no errores, las acciones totalmente corruptas en nuestro sistema de administración pública. Creo que es muy importante que se pongan ya claros ejemplos de que esto no debe de continuar, pero todos los días vemos que sigue lo mismo y no pasa nada. Narrativa diaria de hechos lamentables, dolorosos, corrupción, robo, saqueo. Todos los días tenemos esa narrativa, pero finalmente no pasa nada y se mantiene la pedagogía de la impunidad. Así es. Y veo por ahí que se sigue pensando en que va a haber una, ¿cómo se llama? Algo que propicia la impunidad, que sería siendo darles permiso o aceptar que ya no va a haber castigos. Entonces esto no debe tener. Ojalá pudiéramos cambiar y promover más la parte preventiva, pero en forma seria, para que no haya los desvíos. Es como en alguna ocasión mencionábamos en otra organización, hay que cerrar la llave. No hay que permitir que sigan llegando con una cubeta a llevarse lo que está. No le dejen abierta la llave, vamos a cerrarla. Y para eso hay que fortalecer los controles, hay que tener personal competente, suficiente y bien remunerado, lo cual no está pasando ahora. Se están recortando las plazas de contralores o auditores, se están recortando los presupuestos y se está recortando lo que sería una acción muy positiva para ayudar a combatir en prevención la corrupción. Se corre el riesgo de que este caso de Rosario Robles no esté armado para dar el castigo que al menos como opinión pública suponemos que debería corresponder al monto, a la cuantía y a la forma pues casi de mafia administrativa o política que saqueó al país en esto de la estafa maestra. Sí, para mí es preocupante porque si bien en primer semestre del 2017 la Autoridad Superior firmó con la PGR un convenio para asegurar los casos que se enviaban bajo denuncia de hechos a la PGR estuvieran bien soportados. En el segundo semestre se firmó un anexo detalladísimo diciendo qué deberían de contener cada uno de los expedientes para asegurar que esto fuera para adelante. Inclusive en alguna ocasión se llegó a pensar que los expedientes que presentaba la Autoridad Superior se consideraran como prueba plena, lo cual, como está nuestra ley en la actualidad, no se puede hacer. Tiene que haber alguien tercero a nosotros para que lo haga. Me parece bien. Pero si ya tenemos un convenio, hay que asegurar que los expedientes que vayan no tengan fallas. Y esta es responsabilidad tanto de la Autoridad Superior o de quien presente denuncias y de la propia Fiscalía General de la Nación. Ahora, ya que están presentados, es muy sencillo pedir, oye, falta esto, y la Autoridad Superior debería complementar, terminar y dejar expedientes perfectamente armados para que no haya esta posibilidad de que no se apliquen las sanciones correspondientes. ¿Considera usted que, al menos en términos cívicos o políticos o éticos, el anterior ocupante de la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, tuvo responsabilidad en todo este desastre que hoy vivimos? Completamente. Y sin castigo. Y sin castigo. Yo tuve la oportunidad de hablarlo con él personalmente, decirle los casos graves que había y tomó nota. Pero de que estaba enterado. ¿Cuáles casos? Los mismos que hemos visto, desde la Estela de Luz, la estafa maestra, todos los casos grandes que teníamos. En términos generales, porque una reunión con el presidente no se puede hacer tan detallada. Pero están todos los informes y a sus secretarios y a cada uno de ellos tenían la información, así como la propia Cámara de Diputados, en donde cada año se presentaba un informe y con todo el detalle de las desviaciones que encontrábamos. Lo que me sonaba ridículo es que
Después éramos criticados porque eran muchas observaciones, porque son muchas denuncias y no pasa nada. No es nuestra culpa, no era nuestra culpa, ni actualmente la autoridad superior que no pase nada. La otra era la responsable de hacer que esto sí pase. Nosotros, como auditores públicos o privados, la responsabilidad es denunciar. Y eso fue lo que hicimos. ¿Y qué actitud tenía el presidente de la República de ese momento? Preocupado, pero yo no vi reacciones mayores. ¿Y se giraron instrucciones a algún otro funcionario para que empezara cuando menos a aparentar que algo se hacía? Sí, seguramente, pero obviamente que no se veía tan directo con nosotros, ¿no? Parecía como que estaban ya trabajando, pero no pasaba nada. El acento esencial del momento que vivimos es la lucha contra la corrupción, y gracias a ese enojo ciudadano contra tanta corrupción evidente es que se dio un cambio en una alternancia de siglas en el poder político en México con la llegada de Morena y López Obrador. ¿Cree usted que hoy, en este momento, lo que se está haciendo nos permite albergar una fundada confianza en que vaya adelante esa lucha contra la corrupción? No estoy completamente seguro. Primera, se están recortando las organizaciones que tienen que ver con esto, tanto Función Pública como Autoridad Superior, como los órganos de control en todos lados. Segundo lugar es porque se recortó, se separó a muchísimas personas profesionales con experiencia. Y se ha contratado a mucha gente que no sé si tengan idea de lo que están haciendo. No hablo de los niveles súper altos, pero sí de mucha gente de abajo que no sé cómo lo van a hacer. Inclusive en la propia Autoridad Superior se despidió al gran volumen de expertos, y ahora ahí van. No sé si yo por lo menos no veo nada importante que esté haciendo la Autoridad Superior. Sí. El caso de Rosario Robles, ¿cree usted que técnicamente está bien armado? El caso sí, pero yo Julio, haría una aclaración. Las denuncias, las auditorías son sobre el ejercicio del gasto, no es contra ninguna persona. Ya que se terminan las auditorías, se recaba la evidencia, la documentación suficiente para soportar, en su caso, un pliego de responsabilidades o una denuncia de hechos. Es eso, denuncia de hechos, no denuncia contra nadie. Denuncia de hechos. En esta auditoría se encontró esto y esto que no cumple con esto. Hubo una desviación de dinero que fue de esta forma. Autoridad Superior no tiene facultades para señalar ni al culpable, presunto culpable, ni tampoco tipificar los delitos. Así que esto es ya la función que le toca, en el caso de ahora, a la Fiscalía General de la Nación. Creo que se tienen los elementos para proceder, que vayan a proceder. Yo esperaría que sí se hiciera. Así como ocurrió en nuestro caso con Duarte, llevarlo sin Duarte allí, y lo que se le ha imputado no es todo lo que denunciamos nosotros. Igual pasó en el caso de Tabasco. Las denuncias que se hizo por parte de la Autoridad Superior fueron más de 9,000 millones de pesos. El señor lo acusaron por desvío de falta de comprobación fiscal y alguna cosas menores. El caso de Andrés Granier. 5 años, Granier, sí. Sí. Y bueno, en este tema de la estafa maestra saltó mucho y provocó mucho enojo el ver cómo se utilizaban instituciones de noble origen, como son las universidades públicas, como parapeto y como instrumento para estos desvíos. Además, ¿usted detectó o ve otras instituciones de este tipo, organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, que estén siendo utilizadas o hayan sido utilizadas también de esta manera? Sí hubo, claro. Pero primero lo que más molesta es que las universidades se presten a eso. Ya no tanto quien las contrata. Quien las contrata se aprovecha de un artículo que interpretan mañosamente para hacer este tipo de operaciones. La forma como contrataron va en contra de la propia ley, sin embargo en ella se amparan. Eso no es correcto, además. Es totalmente ilegal. Y las universidades, lo que da pena es que si están creadas para capacitación, para educación, para investigación, se presten a ser intermediarios en compras de productos que tienen que ver con campañas políticas o programas de gobierno. Y sobre todo, ni siquiera haciéndolo ellos, siendo intermediarios para ganar a una comisión que la verdad es lo que provocó fue crear corrupción, lo que hicieron las universidades. Ya anteriormente habían pasado en otros casos, como el caso de la Estela de Luz,
se contrata una empresa de gobierno y esta subcontrata a una empresa privada, y el costo de la construcción fue 3 veces lo que se había pensado originalmente. Claro. Bien, pues vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo en toda esta historia que va caminando y ya veremos si de verdad, perdón. Sí, ojalá. Ojalá. Le agradezco mucho la llamada, Juan Manuel Portal, la posibilidad de platicar con usted. Gracias, un saludo a todos. Igual, gracias, hasta luego.